Bueno, buenas tardes. Aquí comenzamos con la presentación de la formación en astrología profesional del ciclo 2025. Como ya les he comentado digamos, en los emails, en las distintas redes, esta es una formación que ustedes pueden hacer a su ritmo. Por eso ya tienen muchísimas clases grabadas, ya tienen mucho material y vamos sumando cada año nuevas clases. Este año vamos a sumar clases teóricas con temas nuevos que ya después les voy a ir contando, porque bueno, es inabordable todo el estudio de la astrología, más que este es una formación intensiva, que en 8 meses pueden hacer los 2 niveles, entonces siempre vamos a ir agregando temas que se van sumando. Todo el material ustedes les va a quedar, esto ya se los digo al inicio, les queda para siempre, ¿sí? No es que va a estar un tiempo en YouTube, ustedes van a acceder a una lista privada, van a tener siempre las clases para poder ver los videos, van a acceder siempre al material y el material, inclusive teórico, también yo siempre voy modificando, voy agregando, voy haciendo mejoras, así que eso también van a tener siempre a su alcance. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a quienes están aquí ahora y quienes se vayan sumando después o que vean luego la clase ya grabada. Bueno, acá, como verán arriba, tenemos el lema clásico, tradicional, fundante de la astrología: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Siempre lo repetimos los astrólogos y las astrólogas porque esta máxima hermética es, digamos, algo que ha formado parte de la tradición astrológica y que marca, ¿sí?, el concepto, la tradición y el fondo esotérico que tiene la astrología. Porque en la astrología concebimos que somos seres, sí, que estamos aquí en la Tierra, seres de la Tierra, seres que vinimos a vivir una experiencia humana en la Tierra y en el, digamos, en el cosmos. La Tierra está en este universo, somos parte de la Tierra y somos también partes del cosmos. Entonces, todo lo que va sucediendo arriba en el cosmos también va sucediendo aquí abajo en la Tierra. Y lo que sucede aquí abajo en la Tierra se corresponde con lo que sucede en el cosmos. Esto lo vamos a ir profundizando en la formación. Seguramente han escuchado esta frase hermética que luego ha tenido diversas variantes a lo largo de los años, y alrededor del siglo XIX, siglo XX, se comenzó a transformar, o a veces se dice solamente como es arriba es abajo, ¿no? Y no se continúa la correspondencia de que como es abajo es arriba, ¿sí? Nosotros también estamos modificando el cielo. Lo veremos en un ratito. Y también muchas veces se dice como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, ¿no? Sobre todo desde la modernidad, con la concepción del humano, del ser humano como creador del entorno, ¿sí? Fue tomando también importancia ese otro agregado. No es que esté mal, ninguno está mal ni bien, simplemente ahora acá un poco quiero como rebobinar y volver a recordar por qué, ¿sí?, se funda en esto la astrología. Hoy vamos a ver una introducción a toda la formación, ¿sí?, qué es la astrología, la mirada que tenemos en la formación, qué es el zodíaco, qué son los signos, qué es la carta natal, ¿sí?, la multidimensionalidad de la carta natal, bueno, qué significan los planetas, las casas, así una introducción. Y vamos a ver también sobre el final, bueno, qué pasa con las técnicas que vamos a ver en el nivel avanzado, ¿no? Las técnicas que se suelen conocer como predictivas, o las técnicas de prognosis o de evolución temporal, es decir, ya no ver la carta como en su dimensión estática, que en realidad nunca lo es la carta natal estática, pero bueno, como si fuera, digamos, solamente esa foto que quedó impregnada en nuestra energía en el momento en que nacimos, sino qué pasa así con los planetas en su recorrer diario, ¿no?, en los tránsitos.
y cómo eso dialoga con nuestra energía, ¿no? Porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, cómo se da ese diálogo. Y cómo entonces ese transitar de los planetas hace que nosotros, bueno, se activen zonas de nuestra carta natal y que se desarrollen experiencias que estaban prometidas, no en un sentido así de irremediable, sino en un sentido de mapa, de recorrido, de sugerencia que el cosmos ha impregnado en nosotros en nuestro nacimiento. Y nosotros después tomamos decisiones. Entonces, ¿qué es la astrología, no? Desde la antigüedad, la humanidad, las distintas culturas, todas las culturas tienen una mirada y tienen un saber astrológico. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a manejarnos con el saber que deriva de la astrología trópica, la astrología que nace en la zona de la Mesopotamia y que luego se fortalece y se hace clásica en Grecia, pero todas las culturas han desarrollado un lenguaje del cielo. Entonces, desde la antigüedad la humanidad se encontró, ¿no? Mirando hacia el cielo, ¿sí? Y tratando de encontrar las respuestas en lo que el cosmos le iba dando día a día. Iba mirando la luna, el sol, ¿sí? Los distintos planetas, esos entes errantes que acompañaban al sol, observaban, comparaban con las estrellas fijas, el telón de fondo, y se daban cuenta que algunas de esas estrellas los podían guiar, por ejemplo, para la navegación, porque estaban fijas ahí. En realidad nada está fijo en el universo, pero están tan lejos esas estrellas que parece que no se mueven. En cambio, los planetas significa estrella errante, ¿sí? Son las que van rápido porque son las que van acompañando, estas estrellas errantes van acompañando el sol en su camino. Entonces, aquí ancladas en la Tierra, las culturas, ¿no? Comenzaron a configurar sus sistemas de supervivencia, su cultura, su sociedad, sus sistemas políticos, de una manera entrelazada con lo que sucedía en el cosmos. No había una separación, ¿no? Esta, otra vez, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y durante milenios la astrología fue parte del... estoy grabando, ¿no? Ahora me agarró la duda existencial. Sí. Durante milenios, entonces, la astrología fue parte del conocimiento, del saber, de la vida cotidiana de los seres, en prácticamente todas las culturas, de diferente manera, de un diferente encuentro con la idiosincrasia de cada cultura. Entonces, por ahí en lo que nos llega de la antigüedad era que era un saber que estaba también muy destinado a a los reyes, a los faraones, a los sectores de poder, que digamos que consultaban a los astrólogos, que eran, digamos, astrónomos, médicos, científicos, era todo el saber de la época estaba constituido en estas personas, ¿no? Filósofos, matemáticos, por supuesto. Estaba asociada entonces más que nada a la predicción de eventos, ¿no? A ver qué podía pasar, en qué momento podían ir a la guerra, en qué momento convenía que un gobernante asumiera como rey, cuándo era conveniente que naciera un gobernante. Entonces, bueno, este mapa del cielo, ¿sí? Fue siempre una guía para las sociedades, tanto para los gobernantes en sus decisiones políticas, como, por ejemplo, como les decía hoy, para los navegantes, para quienes salían y eran comerciantes, ¿sí? Salían a recorrer eh, distintos lugares, ¿no? Entonces se guiaban por este mapa del cielo. Había momentos en que se hacían rituales, ¿sí? Para que los dioses acompañen con la cosecha, entonces se veía en qué momento era el momento propicio para la cosecha, se hacían rituales para acompañar, para incentivar ese crecimiento. Había otros momentos que eran momentos por ahí de no activar. Fueron, digamos,
comprendiendo que los ritmos de la Tierra tenían una correspondencia con los ritmos del cielo. Entonces, si se iba a la vez en los ritmos, ¿sí? Era todo propicio y no se desafiaba a los dioses, sino que los dioses acompañaban. No había separación, ¿no? Entonces, ¿qué es el zodíaco? Hoy vamos a hacer un recorrido rápido, por supuesto, en las clases vamos a ir puntualizando cada tema, ¿no? Bueno, sobre todo las clases que ya están grabadas y algunos que, por ejemplo, ya empezaron a ver las clases que ya están grabadas. Entonces, ¿qué es el zodíaco? El zodíaco, ¿sí? El zodíaco trópico, porque tiene que ver con las estaciones, ¿sí? Del año. El zodíaco va creando las estaciones, es la división del aparente camino del sol. Ya sabemos que el sol no nos recorre, sino que nosotros recorremos al sol, pero la astrología estudia, interpreta el cielo desde el punto de vista de la Tierra, desde este punto, desde aquí, ¿sí? Estamos interpretando cómo este cosmos dialoga con nosotros, ¿sí? Me gusta siempre decir dialoga y no impacta, porque si decimos impacta, es esta idea de cómo es arriba es abajo. Entonces no, hay un diálogo, hay algo que está pasando a la vez, ¿sí? Hay una sincronicidad de lo que está sucediendo arriba y de lo que está sucediendo abajo. Cuando hay un aspecto planetario potente, ese aspecto está a la vez actuando en nosotros. Entonces, el zodíaco es la división del aparente camino del Sol en los 360 grados que conforman ese círculo. El punto vernal o el punto Aries, el grado cero de Aries, es el inicio, la partida del recorrido de ese sol, es el inicio del año astrológico y coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, equinoccio igual día, igual noche, hay un momento de equilibrio, ¿sí? En que los rayos del sol impactan de manera perpendicular sobre el ecuador. Es entonces el zodíaco un recorrido cíclico y constante que integra y da coherencia a nuestra vida en la Tierra. Es interesante esto de que integra y da coherencia, porque es la función del Sol, ¿no? El Sol en el sistema solar integra, ¿sí? Reúne a todos los planetas, a todos los objetos, planetas y otros objetos, ¿sí? Que giran a su alrededor. En nuestra carta natal, el Sol va a representar también esa integración, ese centro, esa coherencia, esa esencia, esa identidad que somos. Entonces es un recorrido cíclico. Nosotros, digamos, por el movimiento, los movimientos de la Tierra, de traslación y de rotación, ¿sí? Tenemos entonces esta mm, apariencia, ¿no? del camino del Sol, ¿sí? Que nos recorre. Y día a día, el Sol sale por el este y se pone en el oeste, ¿no? Y esto ténganlo presente, porque esto es importante para vincularlo y relacionarlo con lo que es la carta natal y cómo ese cielo se traslada a la carta natal. Ahora vamos a seguir. Acá entonces vemos, sí, el zodíaco. Acá Aries y todos los signos. Entonces, ¿qué son los signos, no? El Sol entonces va creando el zodíaco, va creando esos compartimentos, esos 12, ¿sí? Esas 12 porciones, ¿sí? de su recorrido em, aparente, ¿sí? De su eclíptica alrededor de la Tierra, va creando el zodíaco a su paso, es el Sol el que va creando el zodíaco. Y cada mes entonces ese sol se tiñe de una cualidad diferente. Arranca con Aries, ¿sí? El sol inicia el año astrológico con Aries, entonces comienza a teñirse de esta cualidad Aries, luego sigue con Tauro, con Géminis, con Cáncer, y va entonces creando a su paso el zodíaco. El zodíaco representa la rueda de la vida, ¿no? Plasmada en estos 12 signos o arquetipos
mediante los cuales se expresa la esencia solar aquí en la Tierra. Algo importante, que lo vemos en más detalle, por supuesto, en las clases, es que los signos o el zodíaco no son las constelaciones. Si acá vemos en esta imagen, bueno, la esfera terrestre, el zodíaco, o sea, el camino del sol, lo que vemos todos los días cuando el sol sale por el este, sube al mediodía en lo más alto, se pone en el oeste, ¿sí? Es, digamos, todo este camino, todo este camino de arriba, ¿sí? Es lo que va del este al oeste. El este va a estar siempre representado acá por esta línea, por la línea que ya vamos a ver que es el ascendente, y el oeste por el descendente, ¿sí? Entonces, ese es el zodíaco, ese camino del sol. Y por ese camino del sol, por ese zodíaco, van a acompañarlo los planetas. Nosotros vamos a ver como que los planetas lo acompañan al sol, ¿no? Porque obviamente estamos viendo todo lo que sucede en el sistema solar desde aquí, desde la Tierra. Si estuviéramos parados en Marte, en Venus o en el mismo Sol, lo veríamos desde otro punto de vista. Entonces, desde la Tierra vemos eso, que el Sol va creando el zodíaco y los planetas acompañan, acompañan más o menos en la misma franja que va el Sol. Ahora, si nosotros de noche nos ponemos a mirar el cielo y a veces vemos a la Luna, vemos a Venus, bueno, ahora justo no la estamos viendo a Venus, pero cuando vemos a Venus como lucero del alba o lucero vespertino, o cuando vemos a Mercurio o a Marte, ¿no? Cuando vemos los planetas en la noche, los vemos, ¿sí? En la franja zodiacal, ¿no? Aunque no veamos al Sol en ese momento, lo vemos en la franja zodiacal. Y vemos de fondo todo el cúmulo de estrellas, todas las constelaciones. Las constelaciones son eso, agrupaciones de estrellas que, ¿cómo se dan esas constelaciones? No es que los nombres de las constelaciones es algo natural, son convenciones. Inclusive las distintas culturas le han dado distintos nombres, distintas formas. Nosotros nos guiamos por las constelaciones de la tradición babilónica griega de las estrellas. Entonces, como telón de fondo tenemos las constelaciones, inclusive hace unos años dividieron la constelación de Escorpio y de Sagitario y agregaron una, ¿no? Dividieron, sacaron como, dijeron, bueno, no, estas estrellas no van a estar más en Escorpio, estas estrellas no van a estar más en Sagitario y crearon Ofiuco. Y eso trae muchas veces confusiones, como que es un nuevo signo. No, no, no. Esas son las constelaciones de fondo, que son el manto de fondo, el telón de fondo del zodíaco, ¿sí? En la astrología que nosotros estudiamos, en la astrología trópica, el zodíaco es el camino que va creando el sol, porque además tiene mucho más sentido, mucha más coherencia guiarnos por el camino del sol, que es, digamos, que sabemos cuándo comienza, que sabemos los momentos, digamos, a los 4 meses va a estar el solsticio, a los otros, a la mitad, ¿no? A los 6 meses va a estar el otro equinoccio, es decir, hay una coherencia, hay una lógica que tiene que ver, que es científica, porque es astronómica, ¿no? En cambio, las constelaciones, uno puede decidir dónde comienza y dónde termina una constelación, ¿sí? Esta estrella está acá, bueno, la pasamos para este otro lado o no. Entonces, es más difuso. Lo que pasa es que cuando surge la astrología, coincidía el cero de Aries, el inicio de la primavera en el hemisferio norte, coincidía con lo que habían llamado la constelación de Aries, ¿no? Entonces, por un movimiento, que después lo vamos a ver, que es un movimiento precesional de la Tierra, se va a cambiar, va ese telón de fondo muy lentamente, muy, muy lentamente se va moviendo. Entonces ya no coincide con Aries, estamos en los primeros grados de Acuario y en unos años vamos a entrar a Acuario, ¿no? La famosa era de Acuario. Bueno, eso lo vamos a ver después con más detalle. Entonces, esto para que quede claro, ¿sí? Esto es importante. El zodíaco, entonces, no son las constelaciones. ¿Y qué es la carta natal?
¿sí? ¿Qué es la carta natal? Ese mapa nuestro, ese cosmos interior que nos acompaña en la vida, con el que vamos en la vida, andando y caminando. Es como que vamos con la carta natal, ¿no? Es nuestra energía, es nuestro ADN cósmico. Entonces, la carta natal, acá tenemos una carta natal, muestra el mapa, ¿sí?, del cielo al momento del nacimiento de una persona. Entonces lleva a dos dimensiones ese cosmos, nosotros esa bóveda celeste, ¿sí?, la lleva a dos dimensiones. Entonces, y tiene que ver con el instante en que esa persona, ¿no?, tomó su primera inhalación. Bueno, también algunos toman en cuenta el corte del cordón. Ahí hay una cuestión, un debate. Yo, como muchos astrólogos, pensamos el momento en que la persona, ¿sí?, tiene su primera inhalación. Entonces, ¿en qué parte del zodíaco estaba el sol en esa primera inhalación? ¿La persona nació de día? ¿Nació de noche? ¿Dónde estaba la luna? ¿Dónde estaban los demás planetas? Entonces, la carta natal es un mandala que integra esa energía del cosmos, esa energía celeste, al instante en que la persona sí encarna en la tierra, aquí en la tierra. Entonces, hay una integración del cielo y la tierra en la persona, en uno mismo. Sí, hay una, entonces podemos aquí, entonces con la carta natal, verla, darle una multidimensionalidad en el análisis, que eso lo vamos a ver, y verlo desde un punto de vista tradicional, psicológico y humanístico, kármico y evolutivo, ¿sí?, de lo que significa ese ingreso del ser en la Tierra. Entonces vamos a ver estas distintas dimensiones en la formación. Toda la carta es una emergente de todas estas dimensiones, es decir, nosotros podemos ver la carta natal, ¿sí?, desde el punto de vista más tradicional, en el sentido de, por ejemplo, del juego de elementos, ¿sí?, de cualidades, ¿sí?, de temperamento presente en la carta natal. Podemos verlo de las distintas funciones que va a cobrar, por ejemplo, el Sol, Mercurio o Venus, de acuerdo a la zona de la carta natal en la que están y al signo en el que van a estar, y lo kármico y lo esotérico, es decir, fue la misión con la que viene esa persona a trabajar en esta encarnación. En la misma carta natal se expresa todo eso, ¿sí? Todo. Acá vemos entonces en esta imagen, ¿sí?, como este cielo. Acá vemos, me encanta esta imagen, acá esta persona ubicada acá en la Tierra, esto significa la Tierra, la persona, el humano, frente a todo ese cosmos. Y acá vemos entonces cómo se lleva esa tridimensionalidad a la bidimensionalidad, ¿no? Cómo pasamos del cielo a la tierra. Y eso se llama domificación, domificar, ¿no? En el domo, que son las bóvedas, cómo se domifica ese cielo, esa bóveda celeste a, digamos, a la tierra, porque también es esa bóveda de la tierra, ese domo terráqueo, y cómo lo expresamos luego en dos dimensiones. Entonces, ahí es cuando el Sol, perdón, este cosmos, ¿sí?, baja a la Tierra, se produce la domificación. Y esto va a estar dado por el ascendente. El ascendente es el inicio de la rueda zodiacal, ¿sí?, que es el momento cuando la persona nace. En esa primera inhalación va a estar marcado el ascendente por el signo del zodíaco que asciende por el este en el momento de nacimiento, en esa primera inhalación. Esa inspiración se produce en un instante único. Entonces, en ese momento la persona viene aquí a la Tierra, nace, se encarna con un determinado mandala que lo va a acompañar toda su vida, porque es su vida, ¿sí? Este mandala, esta representación de ese cielo en la Tierra, es la vida de la persona. Por eso, ¿no?, cuando nosotros vemos una carta natal, cuando trabajamos
como astrólogos con las personas, tenemos que tener mucho respeto por esta carta natal, porque estamos accediendo a su ADN cósmico, a su yo más profundo. Tenemos la posibilidad de saber mucho de esa persona y de poder acompañarla en los momentos más críticos, que generalmente es cuando una persona nos viene a ver y a consultar, ¿no? Y generalmente es cuando está pasando por algún momento de crisis, de cambio, ¿sí? De un poco a veces de saber, bueno, ¿qué vine a hacer yo acá a este mundo? Entonces, en esta traspolación, en esta domificación y llevada a estos dos planos, acá vemos entonces la línea del ascendente. ¿M? Acá va a representar entonces el momento de esa inhalación, ¿sí? Y esto es la línea del medio cielo o del mediodía. ¿M? Entonces acá vemos al este, acá vemos al norte, al oeste y al sur. ¿Por qué? Porque la persona nace, ¿sí? Teniendo en cuenta el signo del este. Luego ese zodíaco se sigue desplazando, ¿sí? Porque el sol tal vez no esté aquí en el ascendente. El sol puede estar en otra parte, puede estar acá arriba, puede estar acá abajo. Si la persona nació de noche, va a estar acá abajo el sol. Pero va a haber un signo que va a salir por el este. Entonces, ese zodíaco va a comenzar a caminar hacia arriba, llega a la línea del medio cielo, lo más alto, lo más público, porque es lo más alto del día. Luego se pone, ¿sí? El zodíaco en el oeste y tenemos por aquí abajo el fondo del cielo, lo más privado, ¿sí? Entonces, cada una de estas porciones que se van a ir creando y que hay distintas técnicas para llevar a cabo esta domificación o estas casas, van a estar hablando de las experiencias de vida de esa persona. Y no va a ser lo mismo si una persona nació de día, nació de noche, ¿sí? Si el sol estaba en esta casa, en la casa 7, en la casa del otro, o si estaba en la casa 3, en la casa de los hermanos, de la comunicación. ¿Sí? Lo mismo con la luna. Entonces, va a estar hablando este mandala de cuáles son los desafíos, cuáles son los recorridos posibles que esa persona va a venir a traer a este mundo, ¿no? Muy bien. Ahora, el ascendente, les decía, marca el inicio, ¿sí? El inicio de la casa uno, que es el ascendente, ¿no? Marca el inicio de la casa uno. A partir de ahí se desenvuelve toda la carta natal, todas las casas, ¿sí? Que van a estar a su vez imbricadas con los signos, ¿m? Que puede ser que la casa uno, cualquier signo en cualquier grado puede aparecer en la casa uno. No tiene por qué ser Aries, puede ser Tauro, puede ser Géminis, ¿sí? Depende entonces del signo que ascendía por el este en el momento de nacimiento. Ese signo va a ser el ascendente. Marca la cúspide de la casa uno y donde comienza la danza de la vida, ¿no? Marca el grado zodiacal exacto que se eleva por encima del este en el momento de nacimiento. Entonces salimos de ese universo uterino, salimos ¿sí? De ese estado de plenitud oceánica en el que estábamos e irrumpimos aquí en el mundo. Entonces, este encarnar en la tierra queda sellado en el cuerpo, nuestro ser total, que va a aprender a desplegar lo que significa ese aterrizaje específico para esa persona. Para cada persona va a ser diferente, entonces, ese aprendizaje, ese recorrido. Entonces, el ascendente va a significar o va a tener distintas interpretaciones en las distintas corrientes astrológicas y nosotros vamos a ver, ¿sí? Como les decía, desde una mirada integral, vamos a integrar estas distintas miradas, porque todas conforman el significado del ascendente. Desde un punto de vista tradicional y tal vez más predictivo de las distintas miradas tradicionales, porque bueno, uno dice tradicional y hay muchísimas, ¿sí? Dentro de la misma tradición griega,
no estaban todos de acuerdo en lo que era la astrología, ¿no? Y a veces tendemos a hablar de las corrientes tradicionales como si fueran una sola. Pero en general, el significado tradicional del ascendente va a ser el cuerpo, ¿sí? El cuerpo físico, la forma del cuerpo, la apariencia de la persona, la vitalidad, la voluntad, cómo se expresa, ¿no? La actitud general ante la vida. También la salud representaba para muchas de las corrientes antiguas el ascendente. Es más, muchos astrólogos por ahí, no tan de la tradición humanística o psicológica, astrólogos tradicionales, en la época en que por ahí la gente no tenía la carta natal porque no era algo popular, no era algo accesible. Imagínense que ahora es muy fácil preparar una carta natal con la tecnología que tenemos al alcance. Imagínense 2000 años antes, 1500 años antes, en la Edad Media. ¿Quién podía tener una carta natal? Era mucho trabajo el hacer a mano. Y además, en una época que, bueno, el mirar el cielo y el dedicarse a estudiar y mirar el cielo día a día, no lo hacía cualquiera, no podía hacerlo todo el mundo. Entonces, em, muchos astrólogos, eh, cuando alguien por ahí que no sabía, a veces no sabían tampoco con claridad qué día habían nacido, o sabían el día pero no sabían la hora, o tenían una aproximación. Los astrólogos muchas veces sacaban el ascendente por el aspecto físico de la persona, por el rostro, por el modo de hablar, de expresarse, de plantarse, ¿sí? Porque cuando nosotros nacemos, el ascendente representa nuestra salida al mundo, ¿no? Nuestra cabeza sale del útero, asoma, ¿sí? Sale la cabeza y es como que, acá estoy, acá estoy, ya estoy, ya tengo un cuerpo. ¿Cómo es el mundo? Es cómo veo el mundo y cómo me presento al mundo, cómo el mundo me ve. Todo eso es el ascendente, ¿no? Y ahí ya vemos un trasfondo esotérico, porque ¿cómo? Entonces esa persona nació en ese momento exacto, con ese cuerpo, con ese estilo, que ya esa persona había elegido ese momento, estaba predeterminado que iban a ser, ¿no? Y ahí nos metemos en los temas más esotéricos de la astrología. El significado humanístico y psicológico, que es digamos, con las astrologías que se han desarrollado a lo largo del siglo XX, es de alguna manera esta lente con la que percibimos el mundo, cómo lo vemos, cómo lo categorizamos, es un aprendizaje, es un camino de vida, es como también como los demás nos ven, es un ida y vuelta en cómo los demás nos ven. Y digamos, mucho de la astrología psicológica, el ascendente va a ser ese aprendizaje, ese recorrido que vamos haciendo del mandala, con el que vamos integrando experiencias para sí darnos cuenta de eso que somos. El significado kármico, por supuesto ahora estoy sintetizando, ¿no? El significado kármico y evolutivo va a representar el punto de retorno de la conciencia individual a una energía que necesita como volver a explorar algo, ¿no? Para evolucionar. Necesita entonces ese alma encarnar con este ascendente específico porque tiene que volver a hacer un recorrido o tiene que hacer de cero o lo como sea, ese recorrido que va a estar dado por ese ascendente y el despliegue de casas que va a implicar, ¿sí? Porque cada casa va a implicar un recorrido, un aprendizaje, unas experiencias específicas que se le van a presentar a la persona y con lo que la persona va a tener que lidiar en su vida. Muy bien, el sol, ¿sí? El sol, como les decía, es el centro, ¿sí? Es nuestra esencia, es nuestra conciencia. El sol es el fuego interno, es
digamos, sin el sol no habría vida, ¿no? Aquí en la Tierra no existiríamos. El sol nos sostiene, ¿no? Con su calor, con su fuerza vital. Nuestra chispa solar, nuestra propia chispa solar, nuestro prana, nuestro plexo solar, ¿no? Es el sol, es nuestra energía yang, poderosa. Entonces muestra nuestro poder especial, eso que nosotros vinimos a irradiar. Es el camino del héroe, es lo que vinimos a irradiar, lo que vinimos a hacer y a dejar nuestro sello, nuestra marca, de manera consciente. Y bueno, y todos, digamos, así como los rayos del sol llegan a todos por igual, nosotros podemos irradiar nuestro sol en nuestra mejor versión, ¿sí? A todos por igual. El significado tradicional o los significados tradicionales del sol, el sol se asociaba en la antigüedad, en las culturas ancestrales, estaba asociado a los gobernantes, ¿sí? El rey sol, ¿sí? Los faraones eran el sol, estaban representados, eran como las figuras máximas, la autoridad máxima. Entonces tenía que ver con honor, con cargos, con hombres de autoridad, hombres porque, bueno, en la época en que comienza la astrología que nosotros estudiamos, es una época sí que está marcada por un sistema patriarcal de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, se consideraban a los hombres. Igual hubo mujeres con autoridad, por supuesto. Personas prominentes, reyes, jefes. El padre, ¿sí? El padre también se ubica acá con el significado del sol. El significado ya más humanístico, más psicológico, va a ser más moderno, va a ser la conciencia del yo. Este yo soy, este yo me identifico, ¿sí? Yo. Esa conciencia de cómo somos, de cómo irradiamos nuestra energía creativa, nuestra vitalidad, nuestra esencia, cómo nosotros queremos destacarnos en la vida. El sol por algo rige a Leo, ¿sí? Leo es el signo del sol, es el signo del brillo, del irradiar desde el cetro, es el fuego fijo que irradia. También implica, ¿no? El sentido de la identidad, el propósito de la vida. El, digamos, el significado kármico y evolutivo va a ser la manifestación del espíritu, ¿sí? De ese recorrido que venimos haciendo como seres del cosmos, el espíritu, lo más elevado, la conciencia pura, ¿sí? Esa conciencia pura, el brillo solar en la esencia más elevada. Entonces, el sol muestra nuestro camino de vida y desarrollo de alma en tanto que arquetipo, ¿sí? Del héroe o de la heroína. La luna, ¿sí? Acá vamos a ver ahora solamente el sol y la luna, las luminarias, ¿sí? Que son los planetas, obvio, no son planetas, ya sabemos que no son planetas, a veces les decimos planetas en astrología, no son planetas. También se le decimos las luminarias, porque son las que iluminan, las que dan en la luz. Piensen en la antigüedad, cuando el modo, inclusive en la antigüedad, antes del descubrimiento del fuego, o del dominio del fuego, mejor dicho. ¿No? La luz fundamental estaba dada por el sol y por la luna. La luna era la protectora. La noche, ante la máxima oscuridad, la luna era la protectora. Y de ahí uno de sus significados, ¿no? Entonces, la luna ha sido objeto de fascinación para todas las culturas, porque su ritmo rápidamente fue captado por las culturas y asociado a los ritmos de la tierra, ¿no? Entonces, protegía también de la oscuridad, como una madre emocional del cielo, es el yo emocional, es el aspecto yin, ¿no? De nuestra energía. La luna preside la noche, el inconsciente, las emociones. El sol, el día, el consciente, el propósito. El significado tradicional en la astrología va a ser las mujeres en general las mujeres, la familia, la madre, el pasado, la memoria, los hábitos domésticos, el público, lo público, el pueblo, las masas, el ser popular,
Y también expresa fluctuación, ciclos, ritmos, ¿sí? Porque también los ciclos, los ritmos de la luna fueron fundamentales para las sociedades antiguas. Imagínense en el Neolítico, cuando las culturas deciden estabilizarse, ¿no? Y con esta revolución neolítica que eh, fue la primera revolución industrial, ¿no? La eh, agrícola, sería, bueno, no me acuerdo bien el nombre, o agroganadera, digamos, esa primera, cuando se asientan las culturas, era fundamental el conocimiento de la luna, los ritmos de la luna para la cosecha, para cuando sembrar, etcétera, ¿no? El significado humanístico y psicológico de la luna va a tener que ver con las emociones, con la sensibilidad, con los afectos, va a ser la mediadora entre el pasado y el presente. En la memoria va a representar también hábitos protectores, la conducta automática, porque como lo vamos a ver después, los primeros años de vida estamos muy, muy, muy lunares, porque necesitamos el cachorro humano no es como otros cachorros que se nace y sale caminando, necesita de esa protección. Y en esa protección y en ese cuidado incorpora inconscientemente determinados estilos y modos de ser humano. ¿Sí? No es lo mismo ser humano en una cultura que en la otra. Y eso va a estar dado de manera inconsciente por la luna. Entonces también hay una reacción emocional, la luna es muy emocional, muestra el lado inconsciente de la naturaleza humana, la madre y la familia también. Desde el punto de vista kármico y evolutivo, acá estamos obviamente integrando lo kármico y lo evolutivo, no es lo mismo, ¿no? Hay diferentes miradas de lo kármico, diferentes miradas de lo evolutivo, ¿sí? O de lo transpersonal. Va a ser la mensajera del alma, en tanto puede ser pensada como el alma personal, como el alma familiar, ¿no? Como grupo de almas. La luna media entre el espíritu, representado por el sol, y el ascendente, la personalidad terrestre. Y esto también es importante. Es también el arquetipo de la madre como figura arquetípica universal. Muy bien. Por supuesto, eh, uno de los temas que más interesa en la astrología y uno de lo que más trabajamos los astrólogos y astrólogas es con lo predictivo, la prognosis temporal, la evolución temporal. Hay distintos nombres que se le da ahora porque digamos que si hablamos de lo predictivo, en términos estrictos, tendríamos que definir qué es lo que va a vivir una persona, y no es así, porque nosotros podemos ver a partir de distintas técnicas los ciclos de vida por los que está pasando una persona, podemos ver los tránsitos, cómo determinados tránsitos van a activar determinadas cosas de su carta natal, como la revolución solar del año, el día del cumpleaños, se van a activar, ¿sí? Algunos escenarios, pero cómo se va a desarrollar eso, eso va a ser todo a partir de decisiones, ¿sí? De la persona, del contexto en el que esa persona vive. Porque una misma carta natal, si pensamos en mellizos, ¿sí? Mellizos que nacieron, no sé, gemelos que nacieron casi en el minuto exacto y son separados al nacer, ¿no? Para hacerlo un poco más dramático. Cada uno va a vivir en un contexto diferente, su luna, por más que esté en el mismo signo y en la misma casa, se va a expresar de manera diferente en el contacto con las otras personas. Inclusive, en el caso de mellizos que nacen y que siguen viviendo juntos, eh, por lo menos toda la infancia, el encuentro con las energías de lo que sería su familia no va a ser igual en un caso y al otro. Es como que
eh, nosotros tenemos una carta natal, pero no activamos toda la carta natal. Y en el caso de los mellizos, suele darse que uno de ellos vive, ¿sí?, más en una zona, activa determinadas configuraciones y el otro otra zona, ¿no? Hay como una polarización que se suele dar. Y eso es así para todos, porque todos no estamos con toda la carta activada a la vez, ¿sí? Es un mapa, es un recorrido. Y a veces estamos tan cómodos en una zona, en algunas configuraciones, que cuando viene una activación fuerte para que recordemos que no somos solamente lo que ya estamos viviendo, sino que hay otras cosas que también tenemos que experimentar, se nos desacomoda todo, ¿no? Entonces, bueno. En la antigüedad, ¿sí? Por ahí las predicciones estaban más dirigidas a la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo a evitar decisiones que puedan ser catastróficas para una persona. Es decir, más de un astrólogo ha terminado en la hoguera o con la cabeza cortada, ¿no? Porque a partir de las decisiones o de los consejos que dio, y si no le gustó al gobernante o si salió mal, bueno. Eh, en la antigüedad, obviamente, no nos cortan la cabeza. En la antigüedad no trabajamos tampoco de esa manera. Las técnicas de prognosis nos ayudan a comprender los procesos que el consultante está viviendo. Nos dan pistas para contextualizar su situación, sus desafíos y las salidas posibles, los puntos de felicidad de la carta natal. Es decir, ¿no? Hay un mix, hay un combo de desafíos y de comodidades, de felicidades, de facilidades. La carta natal siempre va a ser la base de todas las técnicas, que son las técnicas que vamos a ver en el nivel avanzado, ¿no? En el nivel avanzado vamos a ver todo esto. La carta natal siempre es la base, porque por más digamos, en la revolución solar tengamos una carta distinta para ese año, o que por técnicas simbólicas nuestra carta vaya progresando, siempre todo remite a la carta natal. La carta natal mantiene esa promesa de recorrido, ¿sí? De, de determinados desafíos, de determinadas experiencias que nosotros vinimos a experimentar y aprender. Entonces presenta un mapa, un recorrido, una red que luego la persona encarna y vive, tomando sus decisiones, sus recorridos posibles, como en el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá por ejemplo tenemos una carta natal también. El anterior que les había mostrado no había puesto los aspectos, que son los diálogos entre los planetas. Acá se complica un poquito más la carta natal. Em, Muy bien. Bueno, algunas técnicas que vamos a ver cuando veamos en el nivel avanzado. Hay técnicas que están basadas en el movimiento real de los planetas, por ejemplo, los tránsitos, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos ahora, por ejemplo, que estamos en la temporada Aries en este momento, con Mercurio que hoy justo se acaba de poner directo en Piscis, con Venus, que todavía está retro, y que se va a poner directo ahora en unos días nomás. Saturno en Piscis, el nodo norte en Piscis, ¿sí? Neptuno que acaba de ingresar a Aries. Sabemos, ¿sí?, el tránsito del cielo actual. Y ese tránsito va a relacionarse, va a vincularse con nosotros de una manera determinada. Un Neptuno ingresando en Aries no va a ser lo mismo, el mismo impacto, el mismo diálogo para una persona, ¿sí?, que es del 21 de marzo, ¿sí?, grado 0 o grado 1 de Aries, que para una persona que es, por ejemplo, Géminis en el grado 0,
o cáncer en el grado 15, ¿sí? No, no va a ser lo mismo, no va a ser la misma relación. Entonces, acá vemos en esta carta natal, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos la carta natal, ¿sí? La carta natal independiente es otra de la que veíamos recién. Es otra persona, no recuerdo ahora de quién es, no puse. Bueno, em, esta carta natal, ¿sí? Esta es la carta natal de la persona y acá vemos los tránsitos, ¿sí? De un día determinado. Entonces estamos viendo que Urano, el planeta del cambio, ya van a aprender sobre Urano. Urano está acercando al medio cielo, a lo público, a las metas. Y bueno, van a venir, ya la persona esta debe estar vibrando cambios, incertidumbre, ganas de patear el tablero, ¿no? En relación con la profesión, por ejemplo. Eh, Ahora, ¿cómo se va a dar? Eso no le podemos decir a la persona cómo se va a dar. Si es que la persona va a tomar las decisiones por su cuenta o si le va a venir por fuera, que le dice, mira, no, acá no volver a compartir la pantalla. No sé qué pasó. Bueno, estas cosas, vamos a echarle la culpa a Mercurio estacionario, directo pero estacionario. Vamos a ver, acá compartir esta. Compartir la pantalla y si no me equivoco está grabando. Perfecto. Bien. Muy bien, entonces estaba con las técnicas simbólicas, ¿sí? Que se van a corresponder con un movimiento interno de la carta natal, como que la misma carta natal va progresando. Por ejemplo, esta persona, Sol en Géminis, bueno, el Sol después va a pasar a Cáncer, después va a pasar a Leo y probablemente llega hasta Virgo, ¿sí? No va a completar. Entonces va a tener distintos matices en la vida ese sol, además entonces por estas progresiones. Es algo apasionante. Entonces, acá vemos, en el caso de la revolución solar, que es una técnica tan adorada, acá tenemos la carta natal a la izquierda de la persona, una persona con ascendente en Leo, sol en Sagitario, luna en Géminis. Bueno, vemos aquí que la persona cumple años, un determinado año, no importa, entonces con una configuración distinta. El Sol, siempre va a estar el Sol en Sagitario, porque la revolución solar es cuando el Sol vuelve al grado exacto del día del nacimiento, que es nuestro cumpleaños. Entonces, el Sol va a estar exactamente en el mismo grado, pero va a tener otro ascendente. Ese año va a tener ascendente en Sagitario también, además de Sol en Sagitario. El Sol le va a quedar en otra casa, ¿sí? La Luna puede estar en cualquier otro signo. Este año la Luna va a estar en Capricornio, ya este año va a tener un matiz distinto. Esta carta es la carta del año para esa persona, pero esta carta se relaciona con la carta natal. Y acá es cuando vemos estas técnicas de superposición. La carta, ¿sí? El ascendente en Sagitario aquí sobre la carta natal. Entonces vemos ese diálogo entre la revolución solar y la carta natal. Entonces, una misma carta de revolución solar no va a ser lo mismo para distintas personas, ¿sí? Porque la carta natal es única. Muy bien. Acá les quiero recomendar algunas aplicaciones y algunas páginas, ¿sí? Eh, Les quiero recomendar algunas. Hay una aplicación que me encanta, que es la aplicación Lunaris. Vamos a ver si podemos compartir. Voy a compartir
Em, salimos cachitito de acá. Lunaris. Acá está. Muy bien. Esa es una aplicación para el teléfono, ¿sí? Para el celular. Bueno, está con música, es preciosa, se las recomiendo mucho. A ver si muestra algo más. Bueno, esa presentación. Lunaris. Es básicamente un calendario lunar, pero tiene muchas aplicaciones para el día a día. Me gustaría que la pudieran descargar y que todos los días entonces vayan viendo la posición de la luna, em, la fase en la que se encuentra, el grado, que de a poco comiencen a indagar en esta aplicación, aunque sea de una manera no muy simple y que se vayan familiarizando, porque lo que les voy a proponer con estas aplicaciones y páginas, que se vayan familiarizando con el lenguaje astrológico, ¿sí? Que tiene que ver con algunas tareas que le quiero dar para que ustedes vayan asumiendo en su día a día. Ahora, también hay algunas páginas, sí, espero que ahora se esté viendo esta página. Hay unas páginas para trabajar desde la computadora. Hay también algunas aplicaciones en las que pueden ver la carta natal, en el teléfono, por ejemplo, Astrolink es una de ellas. Pero siempre hay como muchas dificultades, no pueden hacer demasiado porque enseguida hay que pagar. Entonces, hay desde el ordenador, desde la computadora, hay unas páginas espectaculares. 3 les voy a recomendar. Voy a empezar por la más sencilla hacia la más compleja. La más sencilla es carta-natal.es. Es muy fácil de utilizar. Ustedes ingresan en la página y ni bien ingresan, se van a encontrar con el gráfico de los tránsitos del día, ¿sí? De cómo está el cielo cada día. Los astros ahora, ¿ven? Los astros ahora. Y acá muestra, podemos ampliar la imagen, que se vea un poquito más grande. Y acá se ve entonces todo este cúmulo de planetas que tenemos entre Piscis y Aries. Vemos a Plutón en Acuario, a Urano en Tauro, Júpiter en Géminis. Y lo que me gustaría es que se vayan familiarizando con las cartas. Que todos los días, aunque sea, vean los astros del día, que vean dónde está el planeta, cómo van avanzando. Van a ver que el Sol avanza 1 grado por día, ¿sí? Que la Luna en un día recorre entre 12 y 13 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Venus y con Mercurio? Que vayan observando y vayan familiarizándose con los símbolos, tanto de los planetas como de los signos del zodíaco, ¿sí? Además, ven, acá tienen el detalle de los planetas, en qué signo están, los aspectos que hacen con otros planetas, aunque no entiendan por ahora, no importa, se van impregnando de todo el lenguaje astrológico, ¿sí? Todos los días conectar con al menos una de estas aplicaciones. Puede ser Lunaris en el teléfono, puede ser cartanatal.es en la compu, pueden calcular, aquí pueden hacerse una cuenta, ¿sí? Se hacen una cuenta, es lo ideal. Yo, por ejemplo, acá ya tengo una cuenta que me hice, de ejemplo, y en esta después vas a tus cartas y abrís las cartas. Y puedes tener muchas. Acá puse una de ejemplo, ¿no? Entrás y acá tengo la carta de ejemplo que hice. Y comienzan y pueden aplicarle, pueden ver la división por elementos, modalidades, y pueden
van a la carta natal. Este es muy sencillo, este programa. Digamos, esta página, esta web. Y pueden acá aplicar muchas técnicas, ya lo que hagan a nivel avanzado, que estén familiarizados con esto. Obviamente pueden venir, por ejemplo, aquí a tránsitos y aplican los tránsitos del día, los tránsitos del día de hoy, y ven por fuera los planetas en tránsito. ¿Ven? Muy bien. Luego tenemos astro.com. Es una página excelente que la pueden poner en español. A ver, en este momento está acá en inglés. La podemos poner en español. Y tienen muchísimas herramientas en esta página. Acá también podemos ver acá las posiciones actuales de los planetas, ¿sí? Aparece de otro modo, posiciones actuales de los planetas. Sol en 18 de Aries, la Luna en 22 de Leo, bueno, acá aparece todo, ¿sí? La carta del momento. Y acá vemos la carta del momento, del día. También en esta página, ¿sí? Pueden hacerse una cuenta, ¿sí? Van a mi Astro y se hacen una cuenta. Bueno, después está Astro-SIC, que no está en español, está en inglés y esta es excelente, es la más completa. Pero para ahí yo les recomiendo que comiencen por carta-natal.es o astro.com. Esta también, por supuesto, acá tenemos el zodíaco, los planetas al día de hoy, ¿sí? Las, las posiciones planetarias de este momento. Y también tienen, ¿m? Y también tienen para hacerse la cuenta. ¿Ven? Aquí. Muy bien, ahora vamos a volver al, aquí a la presentación. Bueno, entonces, digamos, es importante para la formación que todos los días conecten con, al menos, o traten de conectar todos los días, con la carta del día, con la carta del momento, con los tránsitos del momento, saber qué está pasando en el cielo, aunque no lo apliquemos a nuestra carta natal todavía, pero saber dónde está el sol, saber dónde está la luna, saber que cuando ustedes salen al cielo, porque además algo que les voy a pedir en lo posible, que todas las noches miren el cielo, que volvamos a tener el contacto con el cielo, que parece que ahora todo el cielo, toda la bóveda celeste del zodíaco está en la compu, ¿no? Está en la computadora, están las aplicaciones o están los software. Entonces, volver al cielo, volver a mirar, ver el camino de la luna, comenzar a elegir algo. Bueno, voy a ver la luna todas las noches, ¿no? Ahora, por ejemplo, la luna está creciendo. Vemos que está creciendo, que está yendo hacia su plenitud, que está yendo hacia la luna llena. Entonces, comenzar a observar y todos los días ver el cielo. Todos los días ver también en alguna aplicación, comenzar a familiarizarse de alguna manera con alguna de estas aplicaciones, con alguno de estos softwares, no importa que al principio no conozcan todos los símbolos para nada. Y también familiarizarse con su propia carta natal, ¿sí? Ya les expliqué, ya les mostré cómo pueden hacerse la carta natal con algunas de estas páginas. También tienen en el canal de YouTube, tienen un tutorial extra de cómo pueden hacerse la carta natal y probablemente muchos de ustedes ya la tienen o me la pueden pedir y yo se las paso también, no hay ningún problema. Entonces, todos los días también mirar su propia carta natal, ¿sí? Conectar con ese mandala, a ver qué sienten, qué vibración van
van captando. Al principio van a decir, ¿y esto? No, bueno, no sé, no siento nada, no me pasa nada. Pero a medida que vayamos avanzando, van a encontrar el sentido a cada símbolo, a cada aspecto, a por qué hay planetas acumulados en una zona, por qué acá no tengo nada y cómo eso se relaciona con mi vida. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de estos primeros 4 meses. Entonces, estos deberes, de alguna manera, son para que ustedes los puedan hacer en lo posible todos los días, mirar el cielo, mirar, mirar y observar su propia carta natal y con alguna aplicación, que puede ser del teléfono o de la compu, el ordenador, ver, ¿sí?, los planetas del día, dónde están, ¿sí? Bueno, esto es importante porque es una formación intensiva, entonces es importante que ustedes desde el primer día ya, ¿sí?, comiencen a conectar con el formato de la carta natal. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos con la hora? Muy bien, vamos bien. La formación. Voy a volver aquí a ampliar. La formación en astrología profesional vas a aprender entonces en esta formación astrología integrando los abordajes tradicionales, humanístico y kármico, ¿sí? La idea es que ustedes puedan integrar todo todas estas distintas miradas y desde el primer día poder ver la multidimensionalidad de su carta natal, ¿sí? Que desde la misma carta natal pueden tener esta mirada integral sobre lo que somos, ¿sí?, sobre lo que ustedes son, sobre lo que es el consultante ya más adelante. En el nivel inicial, ¿sí?, este año ustedes ya saben, ya recibieron los links para las clases que ya están grabadas en YouTube, tienen muchísimas clases ya grabadas, algunas teóricas, algunas más prácticas. Tienen acceso a todo ese material para siempre. Y este año, esta modalidad, este año vamos a agregar 2 clases por mes. Cada mes vamos a tener una clase teórica con algún tema nuevo o con algún tema que me interesaría profundizar. Vamos a profundizar en algunos temas, ¿sí? O agregar temas nuevos. Y la segunda clase del mes va a ser una clase práctica y vamos a trabajar directamente con cartas natales, ¿sí? Vamos a ver todos los temas que vieron en el mes, todas las dudas que tengas, todas las dudas, todo lo vamos a ir vinculando directamente con ejemplos de cartas natales que tienen muchísimas cartas natales subidas en el Drive. Y siempre voy agregando cartas nuevas por situaciones de personajes públicos nuevos que van pasando, ¿no? Siempre hay algún personaje público por ahí que se destaca y que viene bien para tomarlo como ejemplo cada año. Muy bien. Vamos a ver entonces a lo largo de estos 4 meses qué es la astrología. Vamos a profundizar sobre qué es el zodíaco y las constelaciones. Vamos a ver, ¿sí?, qué son los elementos, ¿sí? ¿Por qué algunos signos son de fuego? ¿Por qué algunos signos son de tierra, de agua? ¿Cómo se da esa circulación? ¿Por qué primero el fuego? ¿Por qué después este otro? ¿No? Y todo eso lo vamos a ir viendo en el primer módulo. Las modalidades, ¿por qué algunos signos son cardinales? ¿Sí? Otros son fijos, otros son mutables. ¿Y cómo se relaciona esto con el zodíaco trópico, con las estaciones? Los cardinales son los que inician las estaciones, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Por supuesto, los 12 signos, su simbolismo. Luego en el módulo 2 vamos a adentrarnos en las luminarias, en los planetas, ¿sí? Ya vamos a hablar de la energía de los planetas.
No solamente los planetas, también vamos a ver asteroides y centauros. El simbolismo tradicional, humanístico, kármico, mitológico. Algo de mitología más vamos a agregar este año en las clases teóricas. Porque los nombres de los planetas y de los nuevos que se han ido agregando, centauros, planetas enanos, tienen nombres también ahora, se están incorporando otras mitologías, no solamente la mitología griega. Vamos a ver temas de la astrología tradicional, como las divinidades, las regencias, ¿sí? Y vamos a tener una introducción a los planetas retrógrados. En el módulo 3 ya nos vamos a adentrar en otro de los puntos centrales de la carta natal, que son las casas, ¿sí? Por un lado tenemos la carta natal, ¿sí? Los 12 signos, el zodíaco, los planetas y luego las casas, es decir, esa domificación, ese traer el cielo a la tierra. ¿Qué son las casas? Vamos a ver cómo se pueden, hay muchas clasificaciones de casas. Vamos a ver entonces qué significa cada casa, la casa 1, la casa 2, la casa 3. ¿Qué pasa si tengo muchos planetas en una casa? ¿Qué pasa si hay signos interceptados? ¿Mm? Y vamos a ver otro de los temas fundamentales de la astrología, que son los aspectos planetarios. Los aspectos son los diálogos entre los planetas. Por ejemplo, si tengo el Sol, vamos a mirar a ver, vamos a ver, volver atrás. Vamos a volver acá atrás a alguna carta. em, a ver si me llega para atrás. Aquí, ¿no? En esta carta que vemos, bueno, muchos aspectos. Acá vemos al Sol, ¿sí? Este que estoy marcando acá abajo, ya van a saber, ya van a aprender, este glifo, este símbolo es el del Sol. Y está junto a Mercurio, que suele pasar bastante seguido porque Mercurio no se aleja demasiado del Sol. Bueno, acá ya vemos un aspecto que es la conjunción. El Sol, ese Sol en Sagitario, esa persona se expresa junto con Mercurio. Va a ser una persona seguramente muy comunicativa. Ese Sol en Sagitario va a ser muy comunicativo, sintéticamente ahora, ¿no? Este Sol con ese Mercurio están en oposición a la Luna. Bueno, por ahí quienes saben un poquitito se van a dar cuenta que esta persona nació en luna llena. Sol oposición luna. En la luna llena, siempre el sol está en oposición a la luna. Acá vemos a la luna en Géminis, en oposición al sol. Entonces, cuando las oposiciones son aspectos que hablan, sí, de yo y el otro. ¿Sí? Hay como mucha vincularidad, hay como un juego de poderes, de yo me muestro ante el otro me ve o no me ve. Y siempre entonces ese sol va a estar expresándose, comunicándose y a la vez teniendo en cuenta a un otro. Eh, bueno, esos son los aspectos. Por supuesto, hay muchos más aspectos y vamos a profundizar mucho más en los aspectos, ¿sí? Y en el módulo 4 vamos a ver los ascendentes. Entonces, acá vamos a integrar la carta natal. Ya vimos los signos, ya vimos los planetas, ya vimos las 12 casas y ahora nos vamos a centrar específicamente en la casa 1, en el ascendente, en el inicio de la casa 1, en el ascendente. ¿Qué significa ese ascendente y cómo ese ascendente en determinado signo va a implicar un determinado despliegue, ¿sí? Para esa persona, va a determinar una matriz psicológica que va a hacer que tenga tendencia a determinadas experiencias y aprendizajes y encuentros con determinadas personas en su vida. Y finalmente vamos a integrar toda la carta natal. Vamos a trabajar con cartas natales para integrar toda la carta natal. Entonces vamos a poder tener ya una primera interpretación de la carta natal.
Acá van a comenzar a practicar ustedes fuertemente con su carta, con la carta de familiares, de amigos, ¿sí? Ya van a poder entonces interpretar una carta natal. Van a empezar seguramente con algunos elementos y le van a ir agregando, a la medida que se sientan seguras con las técnicas, van a ir agregando más. No se preocupen por eso. Por eso es importante que desde el día 1, desde hoy, desde mañana, ya comiencen a practicar con las aplicaciones, con el software, ¿sí? Y con su carta natal. Se imprimen y todos los días conectan con su carta natal. Y con el cielo, recuerden también. Bueno, esto apenas lo comento por arriba, el nivel avanzado. Vamos a ver temas apasionantes como los nodos, eclipses, los distintos ciclos que hay de los eclipses, Lilith. Vamos a ver las técnicas predictivas. Vamos a ver tránsitos, retornos, ciclos planetarios, revolución solar, revolución lunar. Vamos a ver otras técnicas predictivas, simbólicas. Vamos a ver puntos sensibles de la carta natal. Y vamos a integrar estas técnicas, si vamos a integrar, para que ustedes puedan comenzar a interpretar, ¿sí? Cómo se va dando este diálogo del cielo, del cosmos, de la bóveda celeste con una carta natal, cómo se va dando ese diálogo y cuáles son entonces los desafíos para una persona de acuerdo al momento de la vida en la que se encuentra, ¿no? También aquí vamos a ir de menos a más, van a comenzar con una técnica y luego van a ir, bueno, con distintas técnicas. Todo esto queda grabado, las clases las llevan ustedes a su ritmo, hay más de 50 clases ya grabadas y bueno, como les decía, vamos a agregar 2 clases teóricas más, 2 clases por mes más. Con cada clase vas a recibir un material original en PDF, tenés una biblioteca con una cantidad de libros impresionante que siempre voy agregando, que está la biblioteca como dividida en categorías, por supuesto. Si comenzás el nivel inicial y querés comenzar a leer algún libro, dirigite a la parte que dice nivel inicial y de ahí podés comenzar a leer algunos libros. Al final de cada PDF, yo lo que les sugiero, para que no se mareen, en el PDF tienen la bibliografía de esa clase. Comiencen por esa. Primero leyendo el PDF que les preparé. Y luego, si quieren leer más, vayan a esa bibliografía, ¿sí? A esa bibliografía. Comiencen de a poco, no se mareen, porque es muchísimo, es muchísimo. Vamos a tener el grupo de WhatsApp privado, por supuesto, y la lista privada, bueno, de YouTube. Entonces, como decía Hermes, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Esto va a ser algo que vamos a estar vibrando, que me gustaría que lo incorporen en su vibración. Por eso es importante conectar con el cielo, conectar con los planetas afuera, salir a mirar el cielo, salir a mirar las estrellas. Todas las noches, o por lo menos las noches que pueda, ¿sí? La astrología es un lenguaje simbólico que nos brinda herramientas de autoconocimiento para nuestra evolución consciente en armonía con el universo y con nuestra misión de vida. Bueno, acá les cuento algo sobre mí, que por ahí ya lo han visto en la presentación.